Oye, que nos costó sacarla, la tenía muy ocupada. Diputada Carol Cariola, primera militante del Partido Comunista en asumir la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo digo así porque le cambiaron el nombre, así que se llama Cámara de Diputadas y Diputados. Definió una estrecha votación. La felicito primero, como hacemos con todos los electos en estos cargos. Muchas gracias. Y segundo, quiero pedirle que me aclare una cosa. No lo sé, lo reconozco. ¿Es la primera vez que un comunista llega a la Cámara de Diputadas y Diputados o a ambas testeras de las dos? No hay ningún... En la historia del partido, entiendo, del Senado tampoco. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, primero saludarte, Mónica. Hola, mucho gusto. Saludar a todos y todas quienes nos ven. Sí, efectivamente, es la primera vez que un militante o una militante del Partido Comunista de Chile llega a jugar un rol en la presidencia de la mesa de la Cámara. Habíamos estado anteriormente en las vicepresidencias con el actual presidente del partido, Lautaro Carmona, cuando era diputado, también con la diputada Carmen Hertz en la vicepresidencia, pero nunca en la presidencia. Y además soy la quinta mujer en ocupar este cargo como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. La mayoría han sido hombres hasta ahora, así que me parece que hay un doble valor en esta elección, ¿no? En ese sentido. Claro, nunca habían estado encabezando una de las cámaras del Parlamento. Quiero preguntarle, antes del Partido Comunista, quiero preguntarle qué significa para usted, en lo personal, y cuál diría usted que va a ser su sello, porque ya ha comenzado la polémica. Diego Chalper decía que usted en su discurso no entendía que esta era una corporación, se refiere a la Cámara de Diputadas, Diputados, diversa. Sí. No, bueno, primero decir que para mí, sin lugar a duda, es una razón de orgullo. Yo me siento muy honrada, no solo porque mi bancada me ha pedido poder representar de alguna u otra manera esta nominación, ¿cierto?, como candidata, no solo del Partido Comunista, sino que del oficialismo, de las y los independientes y del pacto, que finalmente fue el que selló este resultado el día de hoy, un acuerdo administrativo que ya tú sabes, Mónica, se ha gestado desde el principio de este proceso legislativo, este periodo, que ha tenido algunas modificaciones en el camino, pero que finalmente ha dado los resultados que tenemos, que es que el oficialismo particularmente ha logrado mantener desde el primer año hasta ahora la presidencia y la conducción de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso, sin lugar a dudas, ayuda, facilita a la coordinación, la vinculación con el Ejecutivo, a pesar de ser poderes del Estado distintos, pero que quede en manos del oficialismo es una ayuda. Así que, sin duda, que para mí es importante poder contribuir en eso, sobre todo porque a mí lo que más me importa y lo que más me interesa en este proceso tiene que ver con que las prioridades que se pongan sobre la mesa tengan que ver con las necesidades de las personas, con los objetivos de la ciudadanía, y en ese sentido no nos vamos a perder, vamos a escuchar, y yo espero marcar un sello, sobre todo abriendo el diálogo. Yo quiero romper los prejuicios que se han construido en torno a nosotros y nosotras. Lamentablemente se ha dicho que no vamos a hacer tal o cual cosa, que vamos a hacer o tal o cual cosa. Se han generado muchas especulaciones respecto de cómo vamos a ejercer este rol, y la verdad de las cosas es que, si bien yo entregué mi discurso inicial, cierto, una serie de elementos vinculados a haber roto de alguna u otra manera una exclusión que se había dado el Partido Comunista, tú misma lo partiste diciendo, primera vez, eso no es casualidad. Sin embargo, más allá de eso, también marqué con mucha fuerza la prioridad de establecer un diálogo, e incluso hice un llamado a la oposición a trabajar de conjunto, a poner la necesidad de las personas sobre la mesa y como prioridad para el trabajo legislativo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Entonces, ¿usted le va a dar garantía a todos los sectores porque puede descartar las aprehensiones, entre otros del diputado Chalper? Bueno, cada uno puede tener aprehensiones, están en su derecho a hacerlo, sin duda. Sin embargo, nosotros, por lo menos en nuestra disposición, y hablo por el colectivo de la mesa, porque así lo hemos conversado con los otros dos vicepresidentes, es dar garantías a todas las fuerzas políticas que legítimamente y democráticamente están representadas en este Congreso Nacional. A nosotros nos interesa que todos los temas se puedan tratar, que los debates se puedan dar, que las discusiones políticas se puedan concretar, y evidentemente en coordinación con el Ejecutivo, pero también en coordinación con las bancadas. Si acá yo quiero recordar que la mesa de la Cámara o la presidencia no define por sí sola, no es una decisión unilateral, hay un trabajo cotidiano, semanal, con las jefaturas de comité, con todas las fuerzas políticas, y además esperamos generar, algunos espacios fuera de estos espacios institucionales que nos permitan conversar, dialogar y recoger las buenas ideas, ¿por qué no?, para poder hacerlas carne y poder priorizarlas en la construcción de la agenda legislativa que se propone semana tras semana. Tenemos hartas preguntas que hacerle, vamos por algunas. Una tiene que ver con algo más puntual. La diputada Joana Pérez, ¿la llamó, le escribió, ha tenido algún gesto con usted?
Sí, por supuesto, terminada la votación, la diputada Joana Pérez, al igual que otras parlamentarias y parlamentarios del Partido Demócrata, como el diputado Calisto, también la diputada Erika Olivera, se acercaron, el diputado Zafirio también, se acercaron a saludarme, no sé si lo habrán hecho también con el resto de la mesa, pero al menos yo puedo dar fe de que se acercaron a saludarme, incluso varios de ellos se pusieron a disposición de poder trabajar colaborativamente, así que yo estoy más allá de las diferencias que hayamos podido tener, de la decisión que, sí, por supuesto, de la decisión que ellos tomaron de no respetar el acuerdo. Para nosotros, por lo menos, para mí, por lo menos, hoy día empieza una nueva etapa, hay que mirar hacia adelante y trabajar de conjunto con todas las fuerzas políticas que así estén disponibles para hacerlo, ¿no? ¿Qué responde a las acusaciones que hizo ella en la previa, que el gobierno había presionado, que había hecho ofertones también por conseguir los votos para que usted llegara al puesto donde está hoy día? A ver, nosotros tenemos un acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas en la cual evidentemente un acuerdo administrativo que incluía a distintas fuerzas políticas y ese acuerdo se cumplió. Las conversaciones previas, de las que yo por lo menos no participé, porque fueron conversaciones que llevaron los jefes y jefas de comité, son conversaciones que se dieron de manera permanente entre los jefes de comité. Sin duda también hubo algunas coordinaciones con el Ejecutivo, de hecho yo creo que en eso sin duda también el ministro de la SECPRES jugó un papel, pero es un papel desde el rol que a él le compete, que es la coordinación con pero las jefaturas de comité. Hizo ofertas. En ningún caso yo no, o sea, creo que sí, es quien hace esa acusación quien tiene que hacerse cargo de demostrar eso. Yo no tengo esos elementos sobre la mesa, no me consta lo que se está diciendo. Sencillamente lo que puedo decir, que es la información que tengo, es que hubo una coordinación permanente entre las jefaturas de comité, que son quienes llevaron las conversaciones políticas. Entiendo que hubo coordinaciones importantes también con el gobierno a través de las Express respecto de lo que significaba esta votación, también evidentemente para el Ejecutivo, pero de ninguna manera puedo asegurar lo que otra persona está diciendo. Creo que es esa persona quien tiene que responder esa pregunta, Mónica. Ya que usted lo menciona, ¿qué significado político y también para la tramitación legislativa tiene para el oficialismo? Ahora ya analizamos en lo general y para el Partido Comunista. Para el oficialismo, ¿qué ha logrado o qué peligro ha sorteado al retener el control de la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Por qué es importante para el oficialismo? ¿Qué se evita con aquello? Bueno, para el oficialismo siempre es importante, y en este caso para el gobierno, tener una buena relación y ojalá, evidentemente, tener la mesa de la Cámara y del Senado una correlación o una vinculación para la coordinación legislativa. Es el Ejecutivo quien determina, por ejemplo, las urgencias de los proyectos, quien determina también el ordenamiento de alguna u otra manera en función de las urgencias más calificadas o menos calificadas, y es la mesa de la Cámara finalmente quien define o quien propone el ordenamiento de la agenda legislativa durante la semana. También esto es sancionado por los comités, es un debate que se da colectivamente, pero cuando hay una mejor relación, cuando existen vínculos, cuando existen un trabajo mancomunado, cuando existe una voluntad política de avanzar, de desarrollar la agenda, por supuesto que es mejor. Nosotros hemos escuchado a parlamentarios de la oposición plantear, por ejemplo, que ellos no están dispuestos a respaldar al gobierno en su agenda legislativa, que creen que incluso hay que generar condiciones para atrofiar la agenda política del gobierno. Son palabras que hemos escuchado de ellos y ellas, no es algo que estoy presumiendo, lo han dicho públicamente. Por lo tanto, evidentemente que es mejor tener a alguien que quiere colaborar con la agenda legislativa a tener a alguien que quiere atrofiar la agenda legislativa. Y en ese sentido, evidentemente, que para el oficialismo no es una casualidad quien presida la Cámara o quien presida la mesa. ¿Usted diría que esta ha sido una oposición obstruccionista? Mire, yo creo que hasta ahora, por lo menos, lamentablemente, ha habido posiciones bastante complejas de algunos sectores que no han querido dialogar, que no han querido tener espacios mayores para la conversación. Sin embargo, yo espero, Mónica, que eso vaya cambiando y nosotros por lo menos vamos a tratar de contribuir en esa dirección, de abrir el diálogo. Yo se lo decía antes, queremos marcar un sello de conversación, de abrir espacio a todos los sectores políticos para conversar, para recoger las buenas ideas, para lograr establecer acuerdos colectivos dentro del marco de los comités, y en ese sentido nuestra disposición es esa. Espero que el Ejecutivo también, al menos así también lo ha manifestado el ministro Elizalde, las ministras y ministros de distintas carteras que tienen temas en discusión, la ministra
ministra de Salud, que está discutiendo hoy día la ley BISAPRES, que probablemente vamos a ver la próxima semana. Está también la discusión, cierto, vinculada al pacto fiscal, al nuevo pacto fiscal, ante la norma de evitar elusión y evasión. Sí. Está también el debate vinculado a las pensiones. Entonces, hay varios temas, ¿no?, que son bien importantes y que nosotros esperamos que no sean trabados, sino que muy por el contrario sean discutidos, que es lo que corresponde. Uno en esto no tiene que trabar los debates, tiene que discutirlos, enfrentarlos y desde el espacio democrático pero entonces debatirlo. usted diría que hasta ahora parte de la oposición ha trabado la discusión legislativa. Yo creo que ha habido, y eso creo que no es algo que diga yo, sino que ha quedado demostrado dentro del plano de la discusión pública, sectores dentro de la oposición que efectivamente han tomado la decisión, y ya yo citaba las palabras de algunos de ellos, cierto, que han planteado derechamente la idea de no permitirle al gobierno avanzar. Y en ese sentido, yo lo que plantearía es un llamado a iniciar una nueva etapa. Estamos dando inicio a una nueva etapa legislativa, este es un nuevo año legislativo, y esperamos que la voluntad en ese sentido sea distinta. Ahora, al menos nosotros tenemos voluntad de conversación y de diálogo, y yo espero que aquellas personas que en algún momento plantearon la posibilidad de frenar la agenda legislativa del gobierno recapaciten, porque no dañan al gobierno, dañan a las personas, dañan a los ciudadanos, a los chilenos y chilenas que esperan de nosotros que dejemos las peleas chicas y que nos pongamos a legislar y a trabajar para las personas y para la gente, que es lo que necesita finalmente nuestro país, resolver sus problemas. Sí, quiero llevarle al tema de la actual testera, pero antes, desde el oficialismo, estoy tratando de citar dónde fue, porque no me gustan los créditos. En Televisión Nacional, ahí fue, la diputada Maite Orsini hizo una autocrítica y dijo que yo diga que la actual oposición ha sido obstruccionista no quiere decir que no sea capaz de hacerme la autocrítica y reconocer que cuando fuimos oposición nosotros también tuvimos actitudes obstruccionistas. ¿Usted coincide? ¿Haría usted esa autocrítica, que cuando ustedes fueron oposición también tuvieron actitudes de obstruccionismo? Bueno, muy probablemente en una autocrítica van a aparecer situaciones como esa. A mí me parece que siempre es bueno aprender de las experiencias, y lo más importante es que cuando uno aprende las experiencias sea capaz... Bueno, yo creo que sin duda hubo situaciones en las cuales se podrían calificar de una obstrucción de ciertos avances. Sin embargo, también es cierto que al menos nosotros, cuando fuimos oposición, nunca nos negamos a dar los debates y estuvimos disponibles a avanzar en distintos debates, en distintas discusiones. Hubo situaciones, por supuesto, que probablemente, y en eso la diputada Orsini lo plantea, ¿cierto?, desde una autocrítica. A mí me parece que es muy bueno, es saludable hacer autocrítica, precisamente para aprender de los errores cometidos y mejorar las acciones en función de pensar, y lo vuelvo a repetir, en las personas, en el país, en resolver nuestros problemas, en avanzar en las agendas que hoy día no solamente están priorizadas por una agenda de reforma a partir del programa de gobierno, sino que también de aquellas prioridades ciudadanas, como los temas de seguridad, por ejemplo, que han surgido y que se han puesto sobre la mesa, y en los cuales evidentemente también tenemos que trabajar activamente. Usted bien, ya, pero hace en el sentido de que hubo algunos momentos en que usted reconoce que hubo actitudes que pueden ser calificadas como obstruccionistas, pero ahora está acompañada de dos diputados, de dos hombres. A todo esto tenemos todo encabezado por puros hombres, salvo ahora la Cámara de Diputadas y Diputados, el Poder Legislativo, Ejecutivo, el Senado. Ya, eso al margen, no la vamos a tratar hoy día. Pero hemos hecho la diferencia. Sí, pero quiero preguntarle, pero quiero preguntarle por algo que no es menor, diputada. Usted tiene dentro de la primera vicepresidencia a Gaspar Rivas. Quiero recordarle algunas cosas. Él dijo: a la Constitución, a esta señorita hay que violarla las veces que sea necesario. Dijo que el Banco Central tiene que arder. Dijo que el presidente de Argentina lo calificó como una figura nefasta, un boludo, un imbécil. Tiene una larga, se calificó como un sheriff, también de la seguridad, se calificó como un sheriff. Recibió en esta mesa paralela en el proceso constitucional que ellos llevaban en el Congreso al Francisco Muñoz, alias Pancho Malo. Yo sé que no le gusta que le diga así, pero estoy diciendo como es conocido más popularmente para que la gente sepa de quién estoy hablando. En fin, con ese historial y de insultos que ha tenido también y de agresiones a otras personas, ¿a usted no le complicó tener que pactar con él para tener su voto, porque su voto fue decisivo? ¿No le complica estar en la testera con él? ¿Le parece que es alguien con quien usted hubiera querido hacer un acuerdo con este historial?
Sí, mire, yo desde mi opinión personal he manifestado en más de alguna oportunidad diferencias con algunas de estas opiniones del diputado Gaspar Riva. Sin embargo, lo que puedo decir, Mónica, es que nosotros lo que hicimos fue respetar un acuerdo administrativo. Desde el Congreso Nacional hay distintas fuerzas políticas. El acuerdo administrativo incorporaba al Partido de la Gente, también incorporaba al Partido Demócrata, también incorporaba a la Democracia Cristiana, además de todas las fuerzas del oficialismo y algunos independientes y algunas independientes. Y había un elemento que era fundamental en el centro de este acuerdo, que es que cada fuerza política iba a definir quién era su representante. Y en ese sentido, nosotros como Partido Comunista hemos sido tremendamente respetuosos desde el primer momento en que partió este acuerdo administrativo, en las comisiones, en la composición de las comisiones, en las presidencias y por supuesto también en las distintas mesas que ha habido hasta ahora por quienes representan, más allá de la afinidad particular o de la posición política distinta que podamos tener respecto de algunas de las opiniones que algunos de estos diputados o diputadas han tenido en otros momentos. Sí, por lo tanto, frente a eso, lo que nosotros hicimos y decidimos fue respetar el acuerdo. Este fue el nombre que se puso sobre la mesa por parte de la fuerza política que le correspondía a la vicepresidencia en este acuerdo. ¿Le va a pedir, va a conversar con él? Lo respetamos. Sí, va a conversar con él para pedirle que este tipo de cosas no se repitan. Sí. Bueno, hemos conversado los tres miembros de la mesa, de hecho acabamos de tener una reunión posterior a la sala y nuestra disposición, y al menos así lo hemos manifestado, más allá de que cada uno tiene que hacerse cargo de manera particular de lo que dice o hace, somos personas responsables, políticamente además cada uno de nosotros tiene una representación, pero al mismo tiempo fuimos electos por votación popular. Frente a eso yo no me puedo hacer cargo de lo que haga cada una de las personas que participan en la mesa. Sin embargo, al menos hasta ahora nuestra voluntad, y así lo hemos manifestado, ha sido poder tener una relación muy cordial de respeto, de coordinación y de trabajar en conjunto, pero sobre todo, y me parece no menor, Mónica, de respetar el rol institucional que nos corresponde. Yo hoy día ya no soy vocera del Partido Comunista como dentro de las vocerías que tenemos, digo, como una de las vocerías más que tiene el Partido Comunista, que son varias, ¿no? Partiendo por su presidente y su secretaria general, sino que hoy día lo que me corresponde es jugar un rol institucional. Entiendo el punto, pero usted me acaba de dar el pase para... Y eso es muy importante también, ¿no? Pero me acaba de dar el pase para hacer una pregunta antes de que ya se encamine más al tema. Usted no deja de ser militante del Partido Comunista y quiero preguntarle por las críticas que se han hecho a su colectividad. De hecho, es largo de citar, pero concluye una crítica al diputado Guillermo Ramírez, entre otras cosas que dice, es que básicamente él cree que no es un partido democrático. Lo han dicho en más de alguna ocasión varios diputados que creen que el Partido Comunista no es un partido democrático y no centran solamente sus críticas respecto a los temas de octubre, del octubrismo y todo eso, sino que también y fundamentalmente muchos a que el Partido Comunista no ha sido capaz de calificar de dictaduras y a condenar con la fuerza necesaria las violaciones a los derechos humanos en dictaduras, yo me hago cargo de ese calificativo, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿Qué responde usted? Sí. Bueno, primero decir que el Partido Comunista es un partido que desde el Partido Comunista de Chile es un partido que desde su inicio ha sido parte del sistema democrático, ha sido un partido que ha decidido hacer parte de la institucionalidad. De hecho, hoy día, sin ir más lejos, es un partido que tiene una representación de 12 parlamentarios y parlamentarias en el Congreso, varios alcaldes y alcaldesas, concejalías, incluido en ello la capital de nuestro país. Por lo tanto, ha sido el pueblo de Chile quien hoy ha calificado las credenciales democráticas de este partido, al igual que todos los partidos que hoy día participan de la institucionalidad y la respetan. Y yo creo que la historia habla por sí misma. El Partido Comunista de Chile ha sido un partido que no solamente ha defendido la democracia, incluso al punto de que algunos de sus militantes durante tiempos muy difíciles, cuando se proscribe el Partido Comunista en un momento de persecución política durante la dictadura militar, estuvieron dispuestos a ponerse en riesgo en su totalidad para recuperar la democracia. Por lo tanto, la opinión particular que puedan tener algunos sectores de tratar de calificar al Partido Comunista como antidemocrático, como un partido que no respeta la institucionalidad, me parece que es injusta. Yo eso lo he manifestado, me parece que no corresponde. Sí, pero la crítica que le hago, la segunda parte, que tiene que ver con la política exterior, con no ser capaz de condenar en el exterior a las dictaduras y tener el mismo estándar respecto a derechos humanos cuando hay cercanía ideológica, para después alcanzar a preguntar antes que se me acabe el tiempo por el sistema político, esa crítica que tiene que ver a la actuación respecto de dictaduras en el extranjero, pero que son
afines o cercanas ideológicamente respecto al pensamiento político, no digo respecto de ser dictaduras. Sí. Hay distintas posiciones incluso dentro del propio Partido Comunista, que se han manifestado públicamente en torno a distintas situaciones particulares en esos términos. A mí me parece que lo más importante de esta discusión es que las credenciales democráticas del Partido Comunista deben ser juzgadas por su comportamiento y en eso hay una historia que antecede al partido en el cual yo milito y, como bien dice usted, no he dejado de militar. Y yo me siento muy contenta y orgullosa además de que hoy día además se dé una muestra de término de la exclusión política que había habido en una institución como esta a una de las fuerzas que, lo vuelvo a repetir, para mí, y más allá de las opiniones particulares de este tema u otros temas en los cuales podamos tener diferencias con otras fuerzas políticas, desde el Partido Comunista me parece que las credenciales democráticas de nuestro partido no están en duda, y me parece que eso es muy importante, y sobre todo hoy día queda ratificado desde distintas fuerzas políticas que han decidido respaldar nuestra legítima opción de postular a la presidencia de una de las instituciones del Estado. ¿Diputada? Porque somos parte de las instituciones del Estado, las respetamos y así lo hemos demostrado de manera permanente aquí y en distintos otros espacios también, como hoy día también tenemos presencia en ministerios y en otros lugares de representación popular, política y social. Cierro con una pregunta que tiene dos partes, una que tiene que ver con el Parlamento y otra que tiene que ver con las movilizaciones sociales. Y es la siguiente, el punto es que está muy difícil para el gobierno hacer avanzar las reformas, no tienen los votos, eso es un hecho, no tienen los votos tal como están ahora las reformas, ni la tributaria, ni la de pensiones, ni varias más que se les ocurrieran, no tienen los votos. Entonces, primero quiero saber si para usted debiera, además en un contexto que va a trascender a este gobierno de fraccionamiento político, que todos los sectores han criticado, pero no es muy sexy estarse preocupando, digamos, de la reforma del sistema político. Es tan poco sexy como inversamente proporcional a lo necesario que pareciera ser. De hecho, hasta la Comisión Marfan, para hablar de crecimiento, dijo que era importante una reforma del sistema político, y este gobierno ha decidido que esa no va a ser una de sus prioridades, sino que otras cosas que tienen que ver con urgencias sociales. Entonces quisiera preguntarle, por un lado, ¿qué piensa si usted cree que debiera avanzarse una reforma del sistema político? Y por otro lado, ¿qué piensa de las declaraciones que hizo aquí en este canal su correligionario, el senador Núñez, que dijo que el gobierno tenía que convocar a la movilización social y que han reflotado a raíz también de los planteamientos que ha hecho la ministra Jara, que dijo que creía que echaba de menos más presencia del movimiento social, y también de las declaraciones de quien es asesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos, diciendo que los invitaba en el fondo a hacerse presente en la manifestación del 1 de mayo. Hay dos temas entonces, uno que es de reforma y otro que tiene que ver con si usted cree que el gobierno tiene que convocar, o cree usted echa de menos también al movimiento social, tienen que salir o no a las calles. Sí, a ver, lo primero, respecto de la reforma política o al sistema político, yo creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar del sistema político, y creo que esa es una discusión que no termina, o sea, que no empezó ahora, esto partió hace harto tiempo, hay un debate que ha estado latente, incluso en los procesos constitucionales, que se ha retomado por algunos senadores que entiendo que están levantando, trabajando una propuesta. Entiendo que el gobierno también ha recogido esta aposta de dar un debate respecto de este punto en relación a las reformas políticas que se pudieran hacer, si es que finalmente hay espacio para ello entre los distintos partidos del oficialismo. Eso es algo que tendrán que resolver desde el Ejecutivo. Nosotros, por lo menos, y yo en particular, estoy siempre muy disponible a que estos espacios de conversación se den. De hecho, ya se han acercado algunas parlamentarias, por ejemplo, a plantearme la posibilidad de que pudiéramos poner en debate o en discusión una reforma al sistema político que tiene que ver con, por ejemplo, abrir las posibilidades de paridad. Hay un proyecto que es de paridad de los gobiernos regionales, que está hace mucho tiempo durmiendo, que se aprobó, pero que sin embargo no ha logrado avanzar en su trámite legislativo. Hay otras que tienen que ver con las próximas elecciones parlamentarias. O sea, hay temas en eso que sin duda hay que revisar. Usted decía, es poco sexy, es más sexy, no lo sé. La verdad es que no me corresponde a mí calificarlo, pero que hay reformas políticas que el sistema político que se podrían hacer, sin duda, y en eso hay una discusión abierta que vamos a ver en qué desencadena, qué decisión toma el Ejecutivo al respecto y qué posición toman las distintas fuerzas políticas. Respecto al movimiento social, bueno, mi posición personal en esto ha sido conocida. Yo personalmente creo que las organizaciones sociales, la ciudadanía, los movimientos
movimientos sociales, que además son diversos, siempre pueden tener y deben tener un rol en las definiciones que se toman en el país. O sea, recoger la opinión de la ciudadanía, recoger las acciones de organización que se puedan dar, porque hablar de movilización social no solamente significa hablar de marchas, protestas o acciones de ese tipo. La movilización social también son discusiones, debates colectivos, asambleas, reuniones de distinto tipo. Yo creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Y yo por lo menos creo que el gobierno y el Ejecutivo, el Parlamento, y en este caso desde nuestra presidencia también evidentemente nos gustaría mucho poder buscar caminos de escucha hacia los distintos espacios sociales. De hecho, hoy día recién estábamos discutiendo en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas una ley que tiene que ver con la matanza, ¿cierto?, de animales o de perros particularmente callejeros, y estaban las organizaciones animalistas participando activamente en esta discusión. Vinieron a la sala, estuvieron en la testera, participaron de las comisiones, y nosotros por lo menos desde el rol institucional que nos compete, vamos a abrir las puertas sin duda para que las organizaciones sigan participando del debate en las comisiones, en la testera, y para que tengan sin duda el protagonismo que siempre deben tener, porque creo que la sociedad chilena es diversa y en sus distintas formas de organización tiene que hacer parte del fortalecimiento de la democracia. De eso se trata, al menos así lo entiendo yo. Diputada Carol Cariola, nueva presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchísimas gracias por habernos acompañado en vivo en CNN Prime, cuando son las 9:23. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Mónica, que esté muy bien. Buenas noches.